que debemos conocer en cuanto a la protección del trabajador que tiene el Estado, en la cual se obliga a las empresas que contratan a trabajadores a cumplirlas. Y estas leyes van actualizándose y el objetivo que tenemos en el país es globalizar las leyes como están las empresas a nivel mundial, aplicando las normas internacionales, las famosas ISO, respecto a la seguridad de un trabajo, es la ISO 4501, que fue ya puesta en vigencia en 2018, y en nuestro país, en una norma 009 el año pasado, sacó de ahí varios puntos y lo convirtió en una norma boliviana. Pero para entender toda esa evolución de normas, vamos a esquematizar el marco jurídico en nuestro país. De ahí vamos a ver la utilidad que se tiene de conocer las normas, de conocer las leyes, desde el punto de vista del trabajador y desde el punto de vista del contratante, del empresario, en este caso. Las leyes en general son un instrumento creadas para la prevención. Son muy importantes porque determinan las condiciones que deben prevalecer, en este caso en seguridad, salud y higiene en los lugares de trabajo. Y a nosotros nos toca, como médicos, promover el cumplimiento de las normas, ya que al aplicar estas normas nos ayudan a prevenir accidentes y enfermedades laborales. Debemos conocer que las leyes son delimitadoras del libre albedrío de las personas dentro de la sociedad. Y lo mismo ocurre dentro del ambiente laboral. Las normas, las leyes son un control externo que tiene el ser humano en cuanto a su conducta. Es decir, las leyes norman la conducta social de todos nosotros. Debido a la diversidad de la sociedad, estas necesitan normas para convivir en armonía, y lo mismo ocurre en el ambiente laboral. Se necesitan normas que hagan que el trabajo sea en cordialidad, la convivencia de los trabajadores sea la adecuada. La salud en el trabajo se desarrolla a través de las relaciones entre el capital y el propio trabajo. Estos vínculos que se establecen entre la empresa y los trabajadores es un espacio muy competitivo que por lo general hay intereses diferentes. El empresario o el contratante tiene el objetivo de acumular ganancias. Sin embargo, el trabajador tiene otro objetivo, muchas veces el de subsistir en esta vida. Por eso es que se crean conflictos frecuentemente en el trabajo. El conflicto que está de moda ahora es el conflicto que tenemos con los que recogen la basura, ¿no es cierto? Han dejado de trabajar 48 horas porque no se cumplen las normas, o la empresa no cumple las normas que están vigentes, no cumple el pago de su salario en su momento, no cumple con los horarios que establecen sus contratos, y es por eso que aparecen los conflictos. Como ejemplo,
Y como regla general para esto se refieren normas que determinen las pautas que tienen que seguir los empleadores y los trabajadores en sí. Por otro lado, las leyes deben ser cumplidas. Su cumplimiento no se discute. Esa es su característica fundamental de las leyes y aplica la coerción para su cumplimiento. Quien no cumple la ley está obligado a cumplirla porque viene la autoridad, lo lleva hasta que cumpla, ¿no es cierto? Aquí emplean la fuerza para hacer cumplir la ley. Esa es la característica de la ley. Hablando en el marco legal de la seguridad, de la salud en el trabajo, este conjunto de normas se basan en un esquema de pirámide de crisis. En esta pirámide se inicia con la constitución política del Estado y de la constitución de sus artículos nacen las leyes, como ejemplo la ley de salud, la ley del trabajo, pero además en ese mismo nivel de leyes están los tratados internacionales que nuestro país cumple con organismos a nivel mundial, principalmente en cuanto al tema del trabajo con las Naciones Unidas, que son parte de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí tenemos la imagen de la pirámide, es un resumen de esta pirámide. Decíamos que se inicia con la Constitución Política del Estado. Por debajo están las leyes y los tratados internacionales. Y por debajo de estos están los reglamentos específicos de cada ley. Y por debajo de los reglamentos tenemos las normas oficiales. Por debajo de las normas tenemos los protocolos desde el punto de vista sanitario nosotros. En cuanto a la legislación boliviana, desde el punto de vista laboral, tenemos nosotros la Constitución Política del Estado, tenemos la Ley General del Trabajo y sus reglamentos, y además a esta ley, como es una ley muy antigua, se le han agregado varias disposiciones ministeriales. Luego viene el Código Procesal del Trabajo. Este código no es nada más que la guía para resolver algunos conflictos legales dentro del trabajo, dentro del tema laboral. También teníamos la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, donde esta es la ley madre para nosotros. Tenemos el Código de Seguridad Social y su reglamento, tenemos la Ley de Reforma de Pensiones y algunas leyes sectoriales en cuanto al trabajo doméstico, al trabajo de los herreros, castañeros y los trabajadores asalariados en el campo. No nos olvidemos que existe una ley, la ley del fuero sindical, que protege a los dirigentes. Y al mismo tiempo tenemos los convenios ratificados por nuestro Estado con la Organización Internacional del Trabajo. Como ven, la legislación laboral es amplia. Todas estas leyes protegen el trabajador. Decíamos que de las leyes derivan los reglamentos. Los reglamentos tratan de manera específica algunos temas como la protección ambiental, el transporte, el medio de comunicación. En la parte final de la pirámide se encuentran las normas bolivianas que cada cierto tiempo se actualizan o se cambian. En cuanto al derecho al trabajo, vamos a empezar el tema hablando de la Declaración de los Derechos Humanos, donde el derecho al trabajo, a la libre elección, a la protección por el empleo
al igual salario, a la protección social y derecho a formar sindicatos es básico, y es de ahí donde nuestra Constitución ha tomado este derecho universal y ha incluido el derecho a trabajar y a una actividad económicamente lícita. Volvemos a repetir, la legislación boliviana protege la relación laboral. ¿Y cuándo hay una relación laboral? Una relación laboral es toda la relación laboral que comprende la relación de dependencia, la relación de subordinación. Esto se refiere a que el contratante, nosotros dependemos del contrato de trabajo que hemos firmado con la empresa o con la institución. En ese contrato estamos subordinados a las órdenes que nos dan para hacer nuestro trabajo. Pero también se entiende por relación laboral el trabajo para terceras personas, por cuenta ajena. Y es aquí algo importante que debemos conocer. Si nosotros contratamos un albañil para que nos arregle el techo de nuestra casa, porque empezaba a moldear por la lluvia, eso se considera para la ley una relación laboral. Cualquier cosa que le ocurra, cualquier accidente que le ocurra a ese albañil, somos responsables nosotros que lo hemos contratado. Por lo tanto, debemos aprender a hacer esos contratos por trabajo eventual en nuestro domicilio, porque ahí también hay una relación laboral, porque ahí nosotros vamos a pagar lo que nos cobre el albañil. Desde el momento en que nosotros pagamos, ya hay una relación de trabajo y tenemos ya todas las obligaciones como empleador. Además, toda relación de trabajo se inicia cuando hay percepción de salario o pago, en cualquiera de las formas, sea diario, sea mensual, sea semanal, ya hay una relación con esa persona. Otra relación laboral son los contratos por tiempo indefinido, es decir, cuando hay continuidad en la prestación de servicios. Todas estas son relaciones laborales. Todas estas están definidas por las leyes de nuestro país. Vamos a hacer un poco de historia respecto a la ley, a la primera medida de higiene y seguridad industrial, que fue en 1927, en el siglo pasado. Ahí nace la protección del trabajador y fue a través de un decreto supremo. Luego, para actualizar esto, porque en esa ley había un departamento de higiene y seguridad industrial, pero fue recién en 1949, en otro decreto supremo, que se crea el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial para reforzar la ley de 1927, es decir, después de mucho tiempo. En el año 1977 vino a nuestro país una visión del Programa Internacional para el Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo, que dependen de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando hizo su estudio, hizo recomendaciones, y la principal era elaborar una norma legal y técnica única en materia de higiene y seguridad ocupacional,
Y como resultado de esto es que se elaboró la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, y fue aprobada en 1979 como Decreto Ley 16998 del 2 de agosto. Esa es la que está en vigencia hasta la actualidad. El principal marco normativo para nosotros, después de esa ley, es la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar del 79. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ha aprobado por lo menos 8 normas técnicas de seguridad ya el 2017. Ya actualizó ciertas normas a partir del 2017, porque hasta ahorita ya son 14 normas que están en vigencia y son de cumplimiento de todas las organizaciones o empresas que tienen trabajo. En nuestro país, la norma de referencia en materia de seguridad y salud en el trabajo es la 16998 del 79. El marco legal de seguridad y salud ocupacional lo dividimos nosotros en 3 ámbitos. En el ámbito laboral propiamente dicho, es decir, ámbito de la seguridad social, ámbito de la seguridad y salud ocupacional, 2 temas importantes que solo son del ámbito laboral. Tenemos en el ámbito laboral la Ley General del Trabajo, reglamento de la Ley General del Trabajo. Ahora, en lo que nos compete a nosotros, en el ámbito de la seguridad social, tenemos el Código de Seguridad Social, el reglamento a este código, la Ley de Pensiones, reglamento de la Ley de Pensiones. Ahora, en el ámbito específico de seguridad y salud ocupacional, tenemos, decíamos, como ley base es la Ley 16998 o Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar. Como complemento a esta ley, por ser muy antigua, se han ido adicionando resoluciones ministeriales. La resolución 135 de 1985 se tiene la obligación de que todo profesional especializado en salud y seguridad ocupacional debe registrarse en el Ministerio de Trabajo. En la resolución administrativa 88 del 2001 se obliga a las empresas a que construyan un plan de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, y además elaboren su manual de primeros auxilios en caso de accidente o para prevenir accidentes e enfermedades propias de esa institución, propia de esa empresa. Un hospital tiene la obligación de tener un plan de este tipo y los primeros auxilios. Una empresa minera que tiene otras características también tiene que hacer su propio plan de acuerdo a los riesgos que tiene. También en el 2004 ya reglamenta los comités mixtos. Son comités que se dedican a la defensa de la salud y prevenir accidentes dentro de una institución, compuestos por representantes del empleador o de la empresa y por los representantes de los trabajadores. Por eso se llama mixto. Ya hablando de nosotros, vamos a hacer un resumen de lo que tiene la Constitución Política del Estado respecto
a la defensa de la salud en general y del trabajo en sí. En la sección 2 de nuestra Constitución, el artículo 35, dice que el Estado, en todos sus niveles, protege el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, bienestar colectivo, acceso gratuito a los servicios públicos. Y además dice, el sistema de salud es único, incluye a la medicina tradicional. En el artículo 36, el Estado garantiza el acceso al seguro universal de salud. Y además, el Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados y los regulará mediante la ley. Pero como se ve, eso tampoco se cumple. Está ahorita en la televisión, está con el médico chileno, el pseudomédico chileno que ha ejercido, ha tenido clínica en nuestro departamento y nadie se enteró de que no era médico y que han habido fallecimientos. Si ustedes ven las noticias, cada momento aparece ese tipo de cosas. Sin embargo, es el Estado el que controla el ejercicio de los servicios públicos y privados. Y aquí hubo ausencia del Estado. Artículo 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud. Para el Estado constituye una función suprema, primera responsabilidad financiera, es decir, que no debe faltar un boliviano como recurso para la salud. Se priorizará la promoción y la prevención de las enfermedades. Artículo 45. Todos los bolivianos y bolivianas tienen derecho a la seguridad social de carácter gratuito. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión. Esta unidad de gestión es económica, además, oportuna, intercultural y eficaz. Pero, ahí viene el problema, su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias, enfermedades catastróficas, maternidad, paternidad, riesgos profesionales, riesgos laborales y riesgos por labores de campo. Pero si no se logra eliminar estos riesgos, también cubre la discapacidad o necesidades especiales, cubre el desempleo, pérdida del empleo, orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte. Pero además, vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. Como ven, esto es un sueño. En nuestro país no existiría pobreza si el Estado cumpliera con todo eso. Porque aquí dice que tiene que asignar de vivienda, asignaciones familiares, se refiere a alimentación muchas veces. El Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo. Cuando hablamos de equidad decimos que hay que dar al que necesite, lo que necesite. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural. Gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y periodo prenatal y postnatal. Los servicios de seguridad social pública
no podrán ser privatizados ni concesionados. El derecho al trabajo y al empleo, en la sección 3 de nuestra Constitución, el artículo 46, dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional. Es decir, con ese decreto ley que habíamos mencionado al inicio. Sin discriminación, con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y a su familia existencia digna. A una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro medio parecido de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. Artículo 47 dice: toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o cualquier actividad económicamente lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. Y es lo que menos ocurre. En base a este artículo, invaden las calles los comerciantes, bloquean calles cuando quieren, se asientan donde quieren, porque es constitucional dedicarse al comercio. Pero también dice condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. Los trabajadores y trabajadoras de pequeñas unidades productivas, urbanas o rurales, ya sea por cuenta propia o gremialistas en general, gozan por parte del Estado un régimen de protección especial mediante política de intercambio comercial equitativo, de precio justo para los productos, así como asignaciones preferentes de recursos económicos financieros para incentivar la producción. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción, las cooperativas agrícolas, por ejemplo. En el artículo 48 habla de las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadores y trabajadoras, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor del trabajador o trabajadora. Es por eso que cualquier proceso, juicio laboral, siempre la gana el trabajador. Por este artículo, normas se interpretarán bajo los principios de protección de los trabajadores, primacía de la relación laboral. Por eso es que si contratamos una familia hay que pensarla dos veces. Hay que hacer un contrato bien elaborado, porque se les cae la albañil y se muere, ustedes están de por vida ayudando a la familia de la albañil. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores y trabajadoras no pueden renunciar. Son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a vulnerar los efectos. Pero eso es frecuente, los tratos extrapoliciales se llaman, donde para no llegar al juez arreglan cantidades económicas que acepta el trabajador y renuncia o decide no seguir el proceso. Pero no pueden renunciar. Si se entera el fiscal de oficio sigue
ese proceso. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales, aportes a la seguridad social no pagados, tienen privilegios y preferencias sobre cualquier acreencia y son inacargables e imprescriptibles. Yo una empresa que hace 15 años me despidió y me quedó debiendo 1 o 2 salarios, yo puedo ir y cobrarle ahora. ¿Por qué? No prescribe para la ley. No es como ocurre en algunas deudas después de 5 años uno ya no puede cobrar. Acá el salario no prescribe. Otra cosa que no prescribe son los aportes a la seguridad social o al fondo de pensiones. Y en caso de que esa empresa quiera desaparecer, cerrar o transferirla a otros, primero tiene que pagar o saldar todas esas cuentas a los trabajadores. O que un banco está embargando a la empresa, antes de decir, pero se procede el embargo, tiene que decir primero paguen a todos sus trabajadores para que proceda el embargo. El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo, garantizará la misma remuneración que a los hombres por el igual trabajo de igual valor. Antiguamente había diferencia, ¿no? Preferían contratar mujeres porque les pagaban menos. Actualmente el salario es el mismo, por el mismo trabajo, por el mismo oficio, por la misma profesión, el salario es el mismo. No hay diferencia entre varón y mujer. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, por la edad, rasgos físicos con número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de mujeres en estado de embarazo hasta que la hija o el hijo cumpla 1 año de edad. No se puede despedir. Durante el embarazo hasta que cumpla el bebé 1 año, recién se puede proceder al despido. Tampoco puede ser discriminada porque se casó. Entra soltera a la empresa, consigue su novio, se casa, no puede ser despedida por haberse casado. Tampoco por haberse embarazado, tampoco por la edad. Ocurre que una secretaria bonita a los 19, 20 años la contratan de secretaria, pero cuando cumple 30 después de los partos, deja de pierde su gracia. Ahí no pueden despedir. Rasgos físicos, edad. Garantiza la incorporación de las jóvenes y jóvenes al sistema productivo de acuerdo a su capacitación y formación. El Estado, a través del Ministerio de Trabajo, tiene una lista de solicitudes de empleo que algunos con suerte los ubican en algunas industrias. Pero dice capacitación y formación. Artículo 49. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva. Esto se hace del empleador con los sindicatos. La ley regula la relación laboral relativa a contratos, convenios, salarios mínimos, salarios sectoriales, incremento salarial, reincorporación, descanso remunerado, feriados,
cómputo de antigüedad, la jornada laboral, las horas extras, el trabajo nocturno, el trabajo por domingos y feriados, el aguinaldo, bonos y primas u otros sistemas de participar en la ganancia de la empresa, a indemnización y desahucio en caso de retiro o despido, a gozar de los derechos de maternidad, pero además capacitación, formación profesional, son derechos sociales que el trabajador puede hacer cumplir con la empresa. El Estado protege la estabilidad laboral. Dice, se prohíbe el despido injustificado, toda forma de acoso laboral. En el artículo 50 dice, el Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de la relación laboral entre empleadores y trabajadores, incluidos los de seguridad industrial y de los seguridad social. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo a la ley, artículo 51 de nuestra Constitución. El Estado respetará los principios sindicales de unidad democrática sindical, pluralismo político, autosostenimiento del sindicato, solidaridad e internacionalismo. Se reconoce y garantiza la sindicalización como un medio de defensa, medio de representación, asistencia, educación y cultura de los trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad. El Estado respetará la independencia ideológica organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por solo el hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices. Ahora, el patrimonio tangible e intangible de las organizaciones sindicales, su sede, es inviolable, inembargable y indelegable. Es decir, no pueden entrar los organismos de seguridad y meter preso a uno que está dentro de su oficina, de su sindicato, donde hace su función de líder sindical en este caso, o de dirigente sindical. La dirigente y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical. No se les despedirá hasta un año después de finalizar su gestión. No se les disminuirán sus derechos sociales. No se los someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen derecho a organizarse para defender sus intereses. En el artículo 52 de la Constitución se reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial. El Estado garantiza el reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales, así como la forma democrática organizativa empresarial de acuerdo a sus propios estatutos. El Estado reconoce las instituciones de capacitación de las organizaciones empresariales. El patrimonio de las organizaciones empresariales tangible e intangible es inviolable e inembargable. En el artículo 53, eso siempre no se olviden. Pregunta de examen. Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de los trabajadores y trabajadoras de suspender labores para la defensa de sus derechos de acuerdo con la ley. No podemos renegar de la huelga y de los paros.
protegidos por la Constitución. Artículo 54. Es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación o eviten la subocupación con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que garanticen a los trabajadores y trabajadoras posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa. Es deber del Estado y de la sociedad la protección y defensa del aparato industrial y de los servicios estatales. Los trabajadores y las trabajadoras, en defensa de su fuente de trabajo y en resguardo de los intereses sociales, pueden, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra o en procesos de concurso o liquidación cerradas o abandonadas de forma injustificada y conformarán empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá coadyuvar a la acción de los trabajadores y las trabajadoras para reactivar este tipo de empresas. En resumen, podemos decir que a nivel constitucional, el trabajo en sus diversas formas goza de protección. Las leyes aseguran al trabajador condiciones dignas, equitativas de su labor, norman la jornada limitada, norman el descanso, las vacaciones pagadas, la retribución justa, salario mínimo, igual remuneración por igual tarea, protección contra el despido arbitrario, estabilidad laboral. Además, protege la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción. Después de la Constitución viene la Ley del Trabajo, Ley General del Trabajo. Haciendo una historia de la ley laboral en un país, ya en época colonial, antes de la llegada de los conquistadores, colonizadores españoles, nuestra sociedad indígena tenía sistemas de trabajo y tenía organización comunitaria que regulaba las actividades económicas de esa sociedad. Cuando llegó la colonización, esta impuso formas de trabajo forzoso y la servidumbre. No dice esclavitud, pero dice servidumbre, algo parecido. Ya en el siglo XIX se promulgaron diversas normas laborales que regulaban el trabajo en el contexto de la minería y de la agricultura, que en esa época era la fuente de ingreso económico para nuestro país. Llegando al siglo pasado, en la revolución de 1952, hubo momentos significativos. En este periodo se implementaron reformas importantes en materia laboral. Se creó el Código de Trabajo en 1955 y se consagró los derechos laborales básicos de nuestra población. En este siglo, en la Constitución del 2009, la última que tenemos, se introdujo cambios significativos en el marco laboral, reconoce el derecho del trabajo como derecho fundamental, establece igualdad de géneros en el ámbito laboral. Los componentes de la ley laboral boliviana tienen derechos y obligaciones. Establece los derechos y obligaciones de los empleadores como de los trabajadores, donde se incluyen el derecho a un salario justo, a la jornada laboral, a las vacaciones, seguridad social, entre otros principales. También están los contratos de trabajo. La normativa boliviana regula los diferentes tipos de contrato laboral, ya sean contratos a plazo fijo, contratos indefinidos,
contratos por obra, por servicio determinado. Establece las condiciones y los términos en los que deben celebrarse estos contratos. En nuestra legislación está también la jornada laboral y los periodos de descanso. Se establecen las horas máximas de trabajo, que son permitidas por jornada, los periodos de descanso obligatorios, como los días festivos, vacaciones a los que tiene derecho el trabajador. ¿Cuánto es la jornada laboral en nuestro país? 8 horas. ¿Cuántas horas a la semana? ¿Cuántos días a la semana? 30. ¿A la semana? A la semana 6 horas. A ver, hablemos de días. 5 días de semana. 6. Algunos 6, unos 5. El varón 6 días, la mujer 5 días. Es decir, de lunes a viernes la mujer y el varón de lunes a sábado. Eso está en la norma boliviana. Es decir, 40 horas la mujer y 48 horas el varón. Más de ahí ya no puede exigir los trabajadores por nada de 10 horas, 12 horas, aunque existen ese tipo de turnos. Después de 8 horas ya son horas extras que debe remunerar la empresa. En la actualidad de trabajo muchas empresas son de 24 horas, por lo tanto tienen 3 turnos de 8 horas. En cuanto al trabajo nocturno, ya son arreglos internos para tener un bono por el turno de las 8 horas, y esos hacen 8 horas continuas y además tienen alimentación dentro de la empresa para cumplir las 24 horas de funcionamiento de su equipo, de sus máquinas y de su producción. También otro componente de lo que es la legislación laboral es tenemos salud y seguridad laboral. Estas normas regulan las condiciones de seguridad y higiene en el trabajo, incluyendo la obligación de los empleadores de proporcionar un ambiente de trabajo seguro, adoptar medidas para prevenir accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. Reconoce los derechos colectivos, es decir, regula los derechos colectivos de los trabajadores, principalmente el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva, a la huelga. Otro punto es la protección a grupos vulnerables. Establece medidas especiales de protección a grupos vulnerables. ¿Cuáles son? Mujeres embarazadas, trabajadores jóvenes o sin experiencia, personas con discapacidad. Porque sabemos que la ley, las empresas están obligadas a tener 2 a 3% de discapacitados en su planta laboral. Pero también esa discapacidad de acuerdo a lo que hace esa industria, a lo que trabaja, a los puestos que sean adecuados para esos discapacitados. También regula la terminación de contratos, regula los procedimientos y las causas para terminar contratos de trabajo, tanto del empleador como del trabajador, y además regula los derechos y beneficios que corresponden en caso de terminar la relación laboral. También el Estado tiene sistemas de inspección y fiscalización, esto lo hace a través del Ministerio de Trabajo. Establece un sistema de inspección, fiscalización laboral que garantice el cumplimiento de la normativa laboral por parte de los empleadores y proteger los derechos de los trabajadores. En la Ley General del Trabajo, para nosotros, es una ley antigua, desde 1942, que se promulgó y entró en vigencia mucho tiempo antes, es decir, en 1989 ya había la ley, pero no fue promulgada por el presidente.
En esa época las condiciones políticas, la cultura, particularmente la situación económica, era diferente a la actual. Por lo tanto, se hizo una ley para esa época, no para nuestra época. Eso hace que el Ministerio de Trabajo empiece a adicionar disposiciones complementarias de acuerdo a la coyuntura que se estaba pasando. Es decir, existen 3.000 normas de distintas jerarquías que se han agregado a la Ley General de Trabajo. Han hecho que esta ley sea más confusa, contradictoria muchas veces. Es por eso que muchos procesos laborales duran 10 años como mínimo. La legislación laboral procesal tiene 80 años de antigüedad. Desde los primeros procedimientos que correspondían al Departamento de Trabajo en 1926, se ha creado una nueva norma en 1940, donde se crea la Corte Nacional de Trabajo, y ajustes que hubieron en los años 50 y 60 del siglo pasado. Recién en 1977 se dicta la primera ley procesal de trabajo y el 79 se aprueba con el Código Procesal de Trabajo. Y ese es el que está vigente para todos los juicios laborales. La Ley General del Trabajo del 8 de diciembre del 42, la número 16.998, tiene disposiciones generales en su capítulo 1, los artículos relevantes, el 1, 2 y 3, donde habla del ámbito de aplicación y los objetivos, establece principios generales de la relación laboral, define los conceptos básicos